Muy buenas tardes. Esta semana este lunes comenzamos con una serie de entrevistas que semanalmente vamos a estar realizando con escritores, con pensadores, con gente que está trabajando en Chiapas, aunque a muchos les parezca extraordinario que en Chiapas se esté pensando. Sí hay gente que piensa, hay gente que ha estado trabajando, que ha estado publicando libros y que forma parte realmente del pensamiento chiapaneco. En el 2012 hubieron realmente muchas producciones literarias de análisis, de ensayo, trabajos históricos, trabajos jurídicos que vale la pena rescatar para que la gente conozca que en Chiapas no solamente se vive el día a día, sino también se están produciendo ideas, pensamientos que de alguna manera van transformando la realidad de los chiapanecos. En esta ocasión iniciamos nuestra serie que se llama Palabras Textuales y Derechas. Esta expresión, seguramente ustedes se preguntarán por qué palabras textuales y derechas. Pues esta es una expresión de un ferrocarrilero, un viejo ferrocarrilero llamado Manuel Palomeque y Manuel, que es un viejo ferrocarrilero que vivía en Tonalá y que siempre que se reunía con los amigos, sobre todo tomándose unas cervecitas, comenzaba a platicar sus anécdotas de ferrocarrilero con una picardía de orden social, de orden político, y remataba siempre sus anécdotas diciendo: estas son palabras textuales y derechas de Manuel Palomeque y Manuel. Bueno, una vez con este antecedente, yo quisiera mencionar que vamos a iniciar, y ojalá que nos dé suerte este inicio, pues entrevistando a un escritor llamado Alfredo Palacios Espinosa. Bienvenido, maestro, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Jorge Enrique, bien. El maestro Alfredo Palacios Espinosa, pues nació el 16 de enero de 1948 en el ejido Niños Héroes del municipio de La Concordia, Chiapas. Permaneció hasta los 9 años en el rancho de sus bisabuelos maternos. Sus padres, Eduardo Palacios Ríos y Guadalupe Espinosa Ventura, y después vino a residir a Tuxtla Gutiérrez, donde concluyó su educación primaria en la escuela Dr. Rodolfo Figueroa. La educación secundaria la hizo en el internado en el colegio Lindavista de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Después se trasladó a la ciudad de Oaxaca, donde hizo sus estudios de educación normal en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Finalmente se traslada a La Habana, Cuba, para aprovechar una beca que obtuvo para estudiar análisis dramático y dirección escénica. Bueno, yo creo que sobre esto vamos a platicar en una primera parte con el maestro escritor Alfredo Palacios Espinosa. Él es autor de un poemario que se llama Desasosiegos, de una novela extraordinaria que se llama Los malos presagios, que es súper interesante sobre esta desaparición de la vieja Concordia y la nueva Concordia, una antología Tate Sosiego Compa, un ensayo Sisiltón, que es una crónica, una novela Los confines de la utopía, un cuento El hombre que se volvía chucho, Martín Tuxum. En el teatro Los agravios de su ilustrísima, una puesta en escena que todavía se recuerda, un ensayo memorial de nostalgias, una película Los agravios, una biografía que se llama La verdad como destino, que es una biografía del doctor Belisario Domínguez, la recopilación en 5 textos de Luis Espinosa, el cuento Los aparecidos del agua, mini historias del poder y el pueblo, Límites perdidos, La perseverancia, testimonios de un pueblo bajo el agua. Por ahí recuerdo también una recopilación de una serie de relatos populares que se han hecho o se hicieron en torno al poder, muy divertidas esas recopilaciones. Y finalmente, pues su novela, la última novela, que se llama El heredero y el miedo. Maestro, ¿cómo está usted, maestro Alfredo? Bien, Jorge. Pareciera que es el regreso del hermano mayor después de una temporada por ahí de vacaciones intensas, de un año sabático
que ya le necesitaba usted para reflexionar sobre su vida. Maestro, bienvenido. Gracias. A esta su casa de Chiapas a Diario, en el Diario de Chiapas. Y pues a mí me gustaría que me platicara usted un poco más de esta biografía que bueno, no cualquiera de los chiapanecos está en Wikipedia y bueno, usted ya está en Wikipedia y lo consideran a usted no solo un personaje, sino lo señalan como un escritor, narrador, docente y dramaturgo mexicano. ¿Qué nos puede contar de su historia, maestro? Y sobre todo, más que de su historia, de su trabajo, de sus trabajos que poca gente recuerda en este momento, porque pues hay una novela que está causando mucha sensación en el ambiente. Pero platiquemos, maestro, ¿cómo es su vida? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, mira, como bien relataste, cuando yo me voy a Cuba, regreso a trabajar a México y a la Universidad de Nuevo León como director escénico, como director del teatro universitario. Trabajo también en la Casa de la Juventud y termino siendo director del Teatro Calderón de la Ciudadela de la ciudad de Monterrey. El hecho de la inundación de la presa La Angostura pues no solo transformó la vida de los que vivían ahí, que de ser agricultores, ganaderos, pasaron a ser pescadores y ahora migrantes a los Estados Unidos por la pobreza en que se ha dado. Entonces, también en mi caso tuve que regresar, pues siendo el hijo mayor y el hombre de la casa, pues tuve que regresar a ver por la indemnización del patrimonio familiar. Y ya no me regresé, como bien lo señalaste, yo estudié la normal en el Creno de Oaxaca, pero no me titulé. Entonces, cuando vengo acá, pues yo no podía vivir del teatro en Tuxtla, ¿no? Algunos viven del teatro, pero ese es otro tipo de teatro. Entonces, tuve que retomar mi profesión de docente y me fui a trabajar a la zona indígena y fines de semana checar lo del patrimonio familiar. Fue así como me quedo, ya no regreso y entonces tengo que buscar cómo titularme y entro al Instituto Tuxtla porque era el último año en que antes si recuerdas la normal se hacía en 3 años. Así y entonces después cambiaron el programa de estudios a 4 y era el último año que los que no estábamos titulados debíamos hacerlo en alguna institución normalista. Entonces fui a ver a la normal del ICAIS, que estaba el maestro Menandro, amigo mío, Menandro Robles, pero cuando él vio yo queriéndole presumir mis estudios en Cuba, me dijo, no, en esta escuela no hay comunistas. Y entonces fue así como fui al Instituto Tuxtla. Con el maestro Saraín Gutiérrez y él amablemente me permitió dar clases ahí de teatro y al mismo tiempo terminar para titularme la normal. Fue así como mi inicio en la docencia. Me gusta y voy combinando la docencia con la dirección teatral. El maestro Andrés Fábregas Roca, nos conocemos trabajando en la Prevo y él me invita a dirigir el teatro del ICACH que el maestro Alamín nos deja para irse a la UNACH. Entonces fue así como me voy metiendo en el teatro estudiantil. Javier Espinosa me invita a ser director de difusión cultural en el gobierno de Manuel Velasco Suárez y fue así como me encargo del trabajo cultural de todo ese tiempo, ¿no? Para luego pasar a dirigir el Centro Escolar Belisario Domínguez con el maestro en el gobierno de Sabines, que modifica todo el centro de la ciudad. Además, la escuela ya no podía seguir ahí por el constante ruido. Fue cuando me permite presentarle un proyecto nuevo de la educación básica de 10 grados. Es todo un modelo, ¿no? Sí, fue un modelo, exactamente. ¿Qué comprendía ese modelo, maestro? Pues básicamente ver a la educación básica como un todo, es decir, no como niveles fraccionados, sino una continuación. Hoy en día, pues y esto también fue, lo de los 10 grados fue superado a 12, pero en el papel, en la legislación,
pero en la práctica las escuelas siguen siendo divididas. Un niño es traumático cuando pasa del jardín a la primaria, y cuando se va a la primaria su gran incertidumbre es pasar a una secundaria con nuevo todo. Entonces es un problema, ¿no?, que no se ha visto, no se ha podido integrar por razones efectivamente económicas, ¿no? Entonces fue así como me permitieron generarlo también a Cintalapa y a Tapachula. En este nuevo modelo. Pero ¿cuál era su percepción? Yo creo que debe usted tener algún recuerdo de Chiapas de esa época. ¿Cuáles eran las ideas principales que caminaban por todos lados en esa época en que a usted le tocó concluir la normal y luego pues incorporarse a todas estas actividades de carácter educativo y teatral sobre todo, ¿verdad? Pues mira, creo yo que lo importante de esa época, la nostalgia, es la tranquilidad que se vivía en una ciudad pequeña. Hoy en día el elemento que nos hace correr es la competencia, la velocidad, que son signos de estos tiempos, y hace que se pierda un poco la parte humana redundando de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo se inicia usted como escritor, maestro? ¿Le nace por el teatro o empieza usted a vivir intensamente esa realidad? Por ejemplo, a mí me queda muy claro el origen de los malos presagios, ¿no? Me queda muy claro, pero ¿cómo le nace a usted comenzar a plasmar? Porque son verdaderas crónicas. Lo que no saben de usted es que más que un novelista es usted una especie de cronista de la vida diaria, y entonces usted empieza a contar lo que de acuerdo a su versión de los hechos está conociendo en ese momento. Para mí, Malos Presagios es un retrato de toda una época, sobre todo en la vieja Concordia, en los pueblos de Malpaso, que desaparecieron también, en los pueblos de Chicoacén, de todo este complejo de presas, ¿no? Pero ¿cómo le nace a usted ser escritor? Mira, creo yo que el ser escritor no es ninguna cuestión predestinada, herencia o destino, ¿no? Es realmente, va naciendo de la necesidad, cuando menos en mi caso, de la lectura. Yo me aficiono mucho a la lectura y me atrevo a hacer una primera incursión con un concurso estatal que convocó el doctor Jesús Cancino Casahonda en el 71, cuando era presidente municipal, por el sesquicentenario de López Velarde, Ramón López Velarde. De Ramón López Velarde. Entonces le entro con la posibilidad de tener libros no propios, sino en la biblioteca de la Prevo, que era es una institución de muchos años. Entonces abrevo todo lo que hay escrito sobre Ramón López Velarde y presento el ensayo, y me da la oportunidad de ganar ese concurso, el primer lugar. Fue así como pues ya me entusiasma de que cuando menos hay algún valor en lo que escribo. Luego incursiono en lo que es poesía con Desasosiegos, pero me sirve para ir definiendo que lo mío es la narrativa, y es así como me voy. Luego tengo muy fresco el impacto que nos causó lo de la presa La Angostura, y entonces me atrevo a escribir la primera novela, que es Los Malos Presagios. Y de ahí, como tú bien dices, efectivamente yo trato de escribir las cosas más próximas a mí, a lo que está sucediendo, al entorno, al pasado inmediato o al presente, pero poco a no ser, por ejemplo, Los agravios de su Ilustrísima, que refiere la sublevación celtal de 1712. De ahí casi todo lo que escribo pues es lo que en el bestiario político o en el mundo de los chiapanecos acontece, y creo que el escritor debe ser también alguien que vaya recogiendo lo que acontece como una forma de transmitir a generaciones nuevas para que no repitan los mismos errores que a veces cometemos. Qué difícil, ¿no? Sí. Durkheim decía que las viejas generaciones deben enseñar a las nuevas generaciones valores, principios, Sí. etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Pero difícilmente, porque Rousseau también dice que
hay que dejar que la gente descubra por sí misma sus propias experiencias, viva sus propias experiencias, ¿no? Él recomendaba que al niño no hay que decirle, oye, no corras, te vas a caer, hay que dejarlo que corra y caiga, ¿no? Pero pareciera que es un síndrome aquí en Chiapas de correr y caer cada 6 años. En fin, bueno, maestro, de los agravios de su ilustrísima, ¿a quiénes recuerda usted como actores? Porque hay algunas gentes ahí muy reconocidas. Me tocó ver esa obra y me pareció muy impresionante el trabajo de algunos actores ahí. Pues, ¿a quiénes recuerda usted? Pues fundamentalmente al maestro Chely Solís. Definitivamente. Solís Yáñez, quien hizo de uno de los obispos dominicos y que además era maestro él de todos los demás jóvenes que participaban ahí. A Héctor Cortés Mandujano, que también ahora se ha dedicado mucho a escribir, y de Socorro Cancino, que es una gran mujer como en la escena, ¿no? Y así de muchos más, pero de quienes de alguna manera jalaron, dieron enseñanza y jalaban a los demás, porque era un reparto muy amplio, entonces ellos servían como monitores para los demás, ¿no? ¿Y por qué se fue un poquito extinguiendo esa promoción del teatro en Chiapas? Porque antes habían más posibilidades, por lo menos al año uno veía que alguien ponía una obra de algún escritor local o algún escritor nacional o internacional, pero con grupos de teatro locales. Sí, mira, a quien se le debe mucho la promoción del teatro, pues fue al maestro Luis Alaminos, luego a Gustavo Acuña. La que continúa con un tipo de teatro especial, costumbrista, es Lola Montoya, pero que surge de ahí mismo, ¿no? De ese grupo. Pero el problema es que de alguna manera vivimos una especie de promoción gubernamental, depende mucho. Está dependiendo de lo que pase. Sí, porque bueno, yo leí ayer por ahí unas declaraciones del nuevo director y gran hombre Mario Vence pidiendo que se rescate el teatro de la ciudad, que sí. Es decir, porque se va perdiendo, lo van dándole uso diferente para lo que fue creado y entonces se pierde. Ahora tenemos también la invasión de la neocultura, de la industria de la cultura, que es a través de la tele, ¿no? Pues vienen grupos de teatro, vienen a presentar obras, pero no necesariamente la gente acude a ver la obra de teatro, a ver la calidad, sino a ver al galán que está de moda. A la actriz o al actor que está promoviendo, que está en la televisión de moda, ¿no? Entonces, pero esta contraparte que corresponde a las universidades, creo yo, no se ha dado. No hay un teatro universitario de verdadero peso, ¿no? Yo veo muchas improvisaciones en eso. ¿Cómo ve usted de 1968, que usted regresa a Chiapas, a estas alturas, históricamente en términos de ideas, cuáles podrían ser las principales? ¿Ha cambiado algo de 1968 al 2013? ¿Ha cambiado algo en Chiapas? ¿Qué es lo que usted observa como cambio en esta sociedad chiapaneca? Bueno, primeramente en el caso de Estoy preguntando casi para un examen profesional, ¿no? Sí, creo yo que lo que más se señala es el crecimiento súbito, alocado, sin orden, de una ciudad capital, en el caso de Tuxtla, que hace caótica nuestra vida, nuestra relación y que los mismos que son responsables de esto no han tenido la madurez ni la capacidad, porque vuelvo a repetir, creo que sigue campeando la improvisación en muchas de las actividades de los chiapanecos. Entonces tenemos aquí que hasta para circular acá es un caos. Tenemos problemas de ciudad grande siendo una ciudad pequeña. Y ahora, ¿qué ha cambiado? Ha habido mucho aumento de escolaridad, no de cultura, es decir, la gente cada vez está más escolarizada pero menos culta. Hay una corriente de escritores, no exactamente novelistas, porque antes recuerda usted que hubo una época en que en Chiapas habían muchos poetas e hijos de poetas también, ¿no? Sí. Pero
¿Ahora usted ve que haya algún movimiento importante? No, veo intentos, pero a veces de poca consistencia. Efectivamente, hubieron movimientos muy importantes, muy interesantes, donde surgieron como canteras, ¿no? Pero hoy en día creo que ha disminuido eso. Casi cada quien va por su lado, no hay realmente un trabajo, un sentimiento de grupo, de equipo, que es lo que hace falta, pero no solo en la difusión de la cultura y del teatro, hay en todo, ¿no? Sí, en las actividades económicas, sí, políticas, sociales. Es un elemento, claro. ¿no? Sí, maestro, y bueno, ya viéndolo ya de cerca, pues ¿qué podríamos hablar de el regreso del hermano mayor? Es porque tiene mucho que decir, porque pues finalmente usted hace un viaje un poquito forzado y a su regreso, ¿qué ausencia se encuentra? Bueno, la desaparición, la partida lamentable de grandes amigos, como mencionaba, como Jan de Vos, que sin ser chiapaneco fueron los más chiapanecos, junto con Andrés Aubry, para promover, hacernos ver, estudiar nuestra realidad. Ellos con ojos, tal vez con otros ojos, lograron ver nuestra realidad y nos lo presentaban ya en forma de libro, ¿no? En forma de obras, y creo yo que son de los extranjeros más bienvenidos. La desaparición de Tomás Lee, o sea, es toda una generación de extranjeros que dedicaron su vida o escogieron libremente radicar en Chiapas y dedicarse a ella, ¿no? A la cultura. O gente tan popular como el Che Garufas, que pues era un hombre que atraía no solo a bohemios, sino también a gente pensante, y son espacios que no son sustituidos por otros. Se desaparece esas figuras y nos quedamos como huérfanos para encontrar. Entonces veo yo que muchas cosas se cambian, hasta sacan los semáforos para meter 1 a 1, pero que son 1 a 1 que no están coordinados. No están coordinados, ¿no? O en una calle sí, en otra no, y el fuereño creo que tiene dificultades para saber si le toca o no. Sincronizarse, ¿verdad? Sí. Bueno, maestro, nos vamos a una primera pausa. Sí, si gracias. son tan amables. Regresando de la pausa, pues Alfredo Palacios Espinosa, como escritor, pues ya ustedes lo van recordando poco a poco. Hay generaciones nuevas que voy a confesarle, maestro Alfredo, que seguramente si yo les pregunto quién es Alfredo Palacios Espinosa, me van a preguntar si es un futbolista, ¿no? O un peinador. El peinador de las estrellas. No, esa anécdota me la tiene que contar. Te la ¿no? que voy a contar. Sí, cuéntemela, por favor, ¿por qué? Pues mira, en una ocasión yo fui a ver siendo secretario de Educación, fui a ver a un secretario, y cuando me anuncié con la señorita me dijo, ¿cómo se llama usted? Alfredo Palacios. ¿Usted es Alfredo Palacios? Sí. Oiga, yo he leído sus libros, ¿ves? Entonces me dio un gran gusto. Claro. Dije, pues en México. Se sintió halagado, ¿no? Halagado. Y entonces, ahorita lo atienden, café, y ahorita lo va a atender el señor secretario. Muchas gracias. Entonces, yo lo esperé muy orondo, ¿no? Muy reconocido, sí. ¿no? De repente, para hacerme plática, la señorita viene y me dice, oiga, yo he leído sus libros, pero no he comprado el último, el de las mascarillas, ¿no? Entonces ahí tuve que sacarlo del error y caer del pedestal. Le dije, por poco ya no lo recibe. No, le digo, mire, yo soy Espinosa, Alfredo Palacios Espinosa. El que usted dice no se llama Alfredo Palacios, es su seudónimo. Él se llama Elfego Hernández López y es de Veracruz. Le digo, no. ¿Y cómo sabe? Bueno, lo sé porque al registrar mis obras en derechos de autor también me estaban negando la posibilidad de usar ese nombre, pero cuando demostré que es mi nombre de pila,
fueron al archivo y vieron que el señor era un seudónimo, pero me aconsejó que yo le agregara mi otro apellido. Sí, para no errar, ¿verdad? No, yo recuerdo que una vez cuando recién falleció Juan Rulfo, pues yo llegué muy conmovido al salón de clases y les digo a los muchachos, hoy es un día de luto, compañeros, realmente los mexicanos hemos perdido a una gran persona, falleció Juan Rulfo, y bueno, y quedo viendo los rostros de todos los muchachos, a ver qué me decían, ¿no? Si me decían, oiga, sí, por cierto, el autor del Llano en Llamas, en fin, ¿no? Y en lugar de eso me preguntan, les digo, y finalmente ¿saben quién es Juan Rulfo? Y me dice uno, oiga, es el portero de tal equipo, no. Entonces tenemos la desgracia de no tener recuerdos. Y también hay generaciones nuevas, maestro Alfredo, que por lo que comentábamos en la pausa, están muy casados ya con las nuevas tecnologías y están solamente lo que logran encontrar en el internet, piensan que es lo que existe, ¿no? Y se olvidan de los grandes autores. Bueno, hay anécdotas a otros niveles que de repente no saben quién es el autor de un determinado libro o el apellido de algún determinado escritor. Y bueno, todo eso pasa porque se ha perdido esa necesidad de la lectura, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar con el maestro Alfredo Palacio Espinosa de esta última obra que se llama El heredero y el miedo. Esta obra constituye, según algunas opiniones, la más minuciosa disección de un sexenio en Chiapas. Es una narración sobre excesos, vicios, motivaciones, caprichos, afecciones de un gobernante. Esto en la mejor tradición de la narrativa latinoamericana, con el tema del tirano. El escritor Alfredo Palacio Espinosa aporta una novela, pues dice aquí algún comentario, una novela difícil de superar por su sagacidad, agudeza e información. Es un ejemplar de 580 páginas con un tiraje de 10,000 ejemplares bajo el sello editorial de Sinapsis Ediciones. Este texto fue escrito de manera llana, sin mayor ornamentación literaria, y justo es decirlo, con ciertos descuidos escriturales. Bueno, esa es maña de escritor. Maestro Alfredo, ¿qué nos puede comentar de esta obra última que usted acaba de escribir? Bueno, mira, que es mi obra número 13, que como es bien sabido, yo fui uno de los perseguidos por el anterior gobernante y eso me obligó a refugiarme no solo físicamente, sino mentalmente en la lectura, en la literatura y en intentar escribir un texto para ocupar mi mente y no caer en otros sentimientos que podría después difícilmente recuperar. Fue así como escribo esta obra, la registro el 17 de enero del 2012, un día antes de mi detención, y busco a través de mi familia que pudiera localizar un editor que pudiera hacerlo, pues para de alguna manera diera a conocer el producto de mi rebeldía. Qué bueno que menciona fechas, porque ahora todo el mundo piensa que esta novela es resultado de un trabajo posterior a esos hechos en que usted fuera protagonista de primera fila, pero pues es un trabajo que ya venía. Sí, un trabajo ya hecho, ¿no? se concretó, lamentablemente por el mismo ambiente que se vivía, no encontramos ningún editor que se atreviera a hacerlo, por el contrario, la recomendación de que era una buena obra, pero que había que esperar su tiempo. Fue así como una vez incomunicado y que no nos permitían ni siquiera papel ni pluma, para poder sacar, fue a través de pedazos de servilletas, como se fue sacando algunas ideas que se me iban ocurriendo, y entonces cuando logramos la libertad, pues ya le dimos un nuevo cepillo, una limpieza, alguna precisión de datos que necesitaba, y fue así como nos dimos a la tarea de, junto con algunos jóvenes que están intentando también editar de manera independiente,
fue como logramos hacer que viera la luz esta nueva novela, que creo que es un producto de una rebeldía. Si bien fue conculcada nuestra libertad física, no así nuestra libertad intelectual. Prueba de ello es que aquí está este texto, ahí está la obra, y ya está publicada para el juicio de los lectores, ¿no? Es decir, como todo, nos sometemos al juicio de quien nos quiera leer. Bueno, esta novela refleja mucho oficio, ¿no? Independientemente del contexto en el que se logra la obra, pues es el resultado de una serie de reflexiones, porque es importante señalarlo, ¿no? El haber estado en los dos lados de la mesa también trae consigo una experiencia distinta, no cualquiera lo puede hacer. Regularmente hay escritores que son muy analíticos desde una sola posición, pero aquí uno puede, digamos, sopesar esa experiencia de haber estado del lado, digamos, de los villanos y del lado de los buenos, ¿no? Aunque sea un poquito pues superficial lo que estoy afirmando, pero esto permite conocer el monstruo por dentro, cómo es la estructura de un aparato de poder, cómo funciona ese aparato de poder, que no solamente se significa por buenos o malos gobernantes, sino también se significa por toda una estructura que funciona alrededor de todo esto. Bueno, yo tengo una opinión con respecto al libro que a mí me parece que es un manual de primeros auxilios para gobernar, ¿no? Es decir, como bien decía usted en un momento, hay una serie de retratos, digamos, de lecciones, hasta podríamos pensar pedagógicas, para aquellos que quieren convertirse en gobernantes para no cometer esos errores. ¿Qué cuenta, qué historia cuenta o qué historias cuenta El heredero y el miedo? Bueno, mira, es efectivamente la relación de poder entre el poder mismo y los medios de comunicación, los comunicadores, la relación del poder del gobierno con la sociedad, con los empresarios, con los niveles de producción que son necesarios, pero que son también dependientes del gobierno. Es decir, aquí un gobernante hace tiempo decía que aquí no hay empresarios, sino hay comerciantes que tienen relaciones con el gobierno. No, y además no se equivocaba, es una lectura interesante. Entonces, ante esto, pues callan, se hacen sumisos ante el poder cuando éste los amenaza de retirarles cualquier apoyo, cualquier relación comercial con ellos, ¿no? Entonces, todo esto se refiere a esta obra. El heredero es el gobernante, el miedo es la estrategia para poder tener a todos sumisos y dispuestos a aplaudir las ocurrencias que durante la trama se va dando, ¿no? Pero además hay un tránsito, ¿no? de la intimidad, del primer círculo del gobernante, y hay una serie de relatos que transitan de esa intimidad hacia el exterior, hacia una sociedad que de alguna manera deposita más que confianza, fe en la forma en que está ejerciendo el poder el gobernante. Y pues esto nos lleva de la mano por una serie de historias, no de un pasado reciente, sino de muchos pasados. Alguien me decía en una nota periodística, alguien mencionaba, no, es que hay que agradecer a tal gobernante o a tal otro gobernante lo que hiciera en favor de los pueblos indígenas, y entonces yo le corregía, bueno, tal gobernante apenas si estuvo un año en el poder y no creo que haya podido hacer una política de rescate o de reivindicación de los derechos indígenas. Al otro gobernante pues le estalló todo el problema indígena en Chiapas, entonces no creo que hayan sido contribuciones adecuadas. Por el otro lado, hay un retrato que a mí me interesa mucho mencionar, porque es el retrato de esa actitud derivada del miedo. Sexenalmente en Chiapas, por ejemplo, terminamos siendo los chiapanecos los dolorosos, no los amorosos, los dolorosos.
nos dolemos de todo lo que dejamos transcurrir en unos 6 años. Y lo más grave y lo más terrible, maestro Alfredo, es que lo que usted retrata también en el Heredero y el Miedo es que buscamos nuestro villano favorito y el villano es el gobernante en turno, pero en realidad los responsables de todos esos retratos hablados que usted presenta, pues es el pueblo, es la sociedad. Entonces yo veo ahí muchas lecciones históricas. ¿Usted lo hizo con ese propósito o nada más por contar las historias que usted iba viendo? Bueno, mira, indudablemente que la raíz de toda obra se encuentra en el autor mismo, ¿no? Es decir, el cordón umbilical te lleva a tus propias experiencias, es decir, no puede decirse esta es mi obra y este soy yo, es decir, indudablemente ahí, sobre todo cuando hay espacios de reflexión del personaje o de los personajes, en alguno de ellos hay parte de la forma de sentir y de pensar del que escribe. Sin embargo, como dice Vargas Llosa, que una novela es una mentira que se intenta presentarla como verdad. Yo diría que en este caso nos sucedió al revés. Son verdades que intentamos transmitirlas a través de una ficción, que en este caso es una ficción literaria, ¿no? Porque bien sabemos que muchas verdades en nuestro contexto chiapaneco resultan ser más pavorosas, más increíbles que la propia realidad. Entonces, que la propia ficción, la propia fantasía. Entonces, esta obra efectivamente plantea, primeramente como una necesidad de decirlo, como una rebeldía, porque creo que hay que dejar testimonios de lo que sucedió, claro, con una idea didáctica, pedagógica de que esto ojalá no nos vuelva a suceder. No se vuelva a repetir. No nos vuelva a suceder. Que quienes lean esto, pues efectivamente vean, como decía también Chekhov, corresponde al escritor presentar las situaciones, la trama, los personajes, las situaciones que se dan dentro de la historia, pero corresponde al lector encontrarle semejanzas, parecidos, identificaciones, ¿no?, para que él mismo pueda darse. Es decir, toda obra no es inocua, es decir, tiene su carga en el mismo lector de reacción, y lo vemos en Don Quijote, ¿no?, como alguien que llega a leer tanto lecturas de caballería se llega a ejercitar, ¿no? O sea, desde ahí vemos que no la lectura no es no nos mueve, debe movernos, que esa es la idea, es decir, de este texto y de todos los que de alguna manera he escrito, es no solo conocer la historia, sino sacar lecciones de nuestro presente para que el futuro, que también es presente, no la repitamos. Bueno, sí, una de las grandes, digamos, unas grandes demostraciones de oficio es lograr presentar una fotografía y dejar que el que está viendo la fotografía le ponga nombre, le ponga la belleza o le ponga la fealdad a la fotografía, ¿no? Y yo creo que este es un libro en el que, bueno, a mí me tocó sumarme como lector. Yo siempre he dicho de usted, maestro, que tiene una gran facilidad para presentar historias. Yo recuerdo que una noche en Cerro Hueco yo estaba leyendo ya muy de madrugada y desperté a todos porque me estaba riendo de los malos presagios, porque hay una parte de la historia de los malos presagios donde usted presenta un diálogo entre el que acaba de asesinar a una persona y está frente a la caja del muerto y le está llorando y le está diciendo porque te moriste, te vamos a extrañar, y cuando él hacía algunas horas lo había matado, ¿no? Y yo, la verdad, con
al ver la carga de cinismo, la verdad, leer la carga de cinismo, yo me empecé a reír ya en la noche, me empecé a reír y todos se despertaron porque pues pensaban que estaba yo loco o alguna cosa. Estaba yo involucrándome en la lectura de Los malos presagios. Entonces, lo mismo me sucede con el libro El heredero y el miedo, que de repente yo empiezo a ponerle nombres a las cosas, empiezo a ponerles también títulos a las lecciones pedagógicas, aunque esto no sea un libro de Makarenko, pero finalmente empiezo a ponerle cosas que como lector transmito de mis propias experiencias, pero esto significa una maestría en el relato, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera sumarme seguramente a muchas felicitaciones que usted ha recibido, pero quisiera preguntarle también, ¿hay una carga política? Porque está la novela, está el ánimo literario, está el deseo de dejar un testimonio de una parte de la vida que uno le ha tocado transitar, pero hay una carga política de Alfredo Palacios. Yo creo que sí, yo creo que sí, así lo hemos promovido como una novela política, y quisiera yo recordar alguna expresión de Shakespeare cuando decía que para conocer a los hombres y a la política no debemos recurrir a los politólogos, sino al teatro. Para conocer, tú mencionabas esa dualidad del asesino con la representación del hombre bueno y que se duele de lo que está sucediendo como si hubiera sido otra persona. Bueno, en la política es eso, ¿no? Y nuestro personaje del heredero, que es Pedro Cedrales, se presenta precisamente en momentos cuando tiene su monólogo con el espejo, cuando empieza a desdoblarse, cuando en él conviven dos personalidades, es un esquizofrénico que de repente oye voces que le dicen lo que debe hacer. Entonces, efectivamente es un análisis de un personaje que nos gobernó y con ese poder y esos complejos, esos problemas que él trae de personalidad, los refleja y los endurece y hace víctimas a los otros para ver en los otros el dolor y el miedo que él mismo lleva desde su infancia. Entonces el personaje pero además, maestro Alfredo, el retrato de la madre es impresionante. La función, nosotros siempre hemos creído sí, que una parte de la educación de cualquier sujeto depende mucho del tiempo que permanece al lado de su madre, ¿no? Porque realmente a partir de ahí se definen una serie de características de la personalidad, pero este retrato es magistral. Sí. Es magistral, pero por el otro lado también nos presenta a un personaje totalmente terrenal, ¿no? Pleno de amores, pleno de, bueno, hay cosas interesantísimas ahí, que creo yo que lo presenta como un sujeto terrenal, aun cuando la presentación de sus aliados, de esa gente que forma parte de su primer círculo, el papel de quien lo cuidas desde pequeño, que le cambias a los calzones, me parece muy interesante. Y que es parte precisamente de la trama, de la vida misma, un personaje sin los antecedentes, sin la expresión, la descripción de lo que es interiormente, difícilmente se entiende por qué el comportamiento y las decisiones que toma, ¿no? Es decir, y luego la cohorte que lo rodea, ¿no? Que es el que tiene a su alrededor una serie de acciones que lo están cultivando y lo hacen creer en un superhombre que puede llegar a ligas mayores. Así es. ¿No? Y en función de eso, él entonces empieza como niño a sentirse que va a tener su fiesta y su piñata, y entonces se olvida de todo lo demás, ¿no? Se olvidan de gobernar, ¿verdad? Sí, exacto. Maestro, ¿algún mensaje final? Pues mira, yo estoy muy contento, aquí podríamos quedarnos platicando muy tarde e incluso poner una jarra de agua y terminar de conversar. Yo entiendo que por ahí hay un lugarcito ahí muy muy agradable donde algún día vamos a retomar. Sí, por favor. Esta conversación, pero algún comentario final para los lectores de esta obra
Y yo siento que todos los que le entren a la lectura de esta obra, pues le van a poner cada uno, de acuerdo a su experiencia, pues algún matiz, alguna interpretación. Claro, yo creo que indudablemente uno no puede negar su biografía y sí, efectivamente, tú lo sabes que de forma accidental, tanto tú como yo hemos participado en alguna cuestión política, pero que esto no empañe al hacer el juicio de la obra literaria. Yo sí quisiera pedir o quiero pedir a quienes nos escuchan y nos ven que nos lean, que saquen sus conclusiones, que lo hagan de la peor mala fe que se pueda, pero que lo lean y que sobre eso, bueno, saquen juicios, saquen conclusiones, emitan opiniones que son muy válidas, porque esa es la idea. Un escritor, bueno, pasa su gusto, pasa su necesidad, satisface su necesidad con ver publicada la obra, pero creo que no es completa si no hay quien lo lea, porque todo el que escribe, y aún Kafka, a pesar que decía a su amigo que lo leyera y destruyera sus obras, no era así, era la necesidad de transmitir, de que cada quien pueda leerlo, porque si algo hay es la necesidad en un escritor, la necesidad de comunicarse. ¿Cómo define usted en 2 o 3 palabras a esta obra El heredero y el miedo? Bueno, como un documento que viene a llenar un espacio que, si bien el tema ha sido tratado por los comunicadores, por los periodistas, pero como pedazos, como recortes de lo que sucede. Aquí lo que se ha hecho de alguna manera es darle continuidad, es darle fluidez a un texto para presentarlo de manera completa. ¿Es el retrato de una sociedad? De una sociedad con su gobernante. Y creo yo que hoy en día, a las 6 de la tarde, vamos a estar en Comitán, en una primera presentación a las 6 de la tarde, hoy, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Comitán, para tener un encuentro más directo con lectores, con quienes ya nos hayan leído o quieran leernos o quieran saber de qué se trata la obra. Ahí estaremos con algunos otros compañeros. Pues muchas gracias, maestro Alfredo, gracias por su presencia y ojalá que nos dé suerte en esta nueva aventura que nos hemos propuesto, que es el rescate de las ideas, del pensamiento de aquellos escritores, algunos de ellos conocidos nuestros como don Javier Espinosa Mandujano con sus ideas de la historia, de Arturo Becerra con ese trabajo que tiene acerca también de la presunción de inocencia. Bueno, hay una serie de escritores que en el 2012 dejaron constancia de su paso por la vida y bueno, todo eso va a ser parte de este programa que le hemos llamado Palabras Textuales y Derechas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias.